Bueno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar gratuito que la B Quality Exec Consultores ha preparado para todos ustedes. Este webinar se dio debido a que les pasamos una encuesta de satisfacción del webinar anterior y nos recomendaron y nos pidieron muchas personas que querían saber cómo pasar de una prueba semiautomática o manual a una prueba automatizada. Es decir, cómo automatizo yo mi laboratorio, en qué momento decido que es óptimo para mi laboratorio, para mi situación y cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta. Para esto hemos invitado a la licenciada Vanessa González. Ella es licenciada en laboratorio clínico, tiene un diplomado en certificación y acreditación de laboratorios clínicos en el Tecnológico de Monterrey, tiene experiencia en análisis clínico en diferentes marcas y es capacitadora en relaciones interpersonales y de apoyo a familias desde el 2019. Además, es representante de uno de nuestros proveedores invitados, que en este caso es Rapid Diagnostics y también Dismalab. Ellos sostienen una alianza estratégica y pues nosotros les hemos invitado a este espacio en el que nosotros llamamos a proveedores para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que necesitan y que tengan conocimiento de qué es lo que ellos les podrían brindar. Es un espacio creado denominado sobre todo proveedores bajo el microscopio. ¿Por qué? Porque muchas de las veces que en la mayoría de nosotros nos ha pasado, es que los proveedores llegan, nos ofrecen una cantidad de equipos y pues ellos son los que nos dicen qué es lo que hay y nosotros decimos, bueno, lo queremos o ya. Pero realmente lo que debería hacer es que nosotros les demos las especificaciones, qué es lo que nosotros queremos con función en nuestros criterios, en lo que nosotros queremos medir y con base en eso nosotros solicitar qué proveedores tienen. O sea, cuáles son los que tienen y cumplen con los criterios y los equipos o lo que sea que yo esté pidiendo para mi laboratorio. Debería ser al revés. Pero bueno, entonces, como me han estado preguntando mucho cuáles son las cosas que yo necesito prestar atención para automatizar mi laboratorio, pues he traído a una experta en este tema para que pueda compartir con todos nosotros. Les agradezco muchísimo a todos los que están aquí. Buenas tardes con todos. Pues bueno, Vanessa, si anda por ahí, le agradezco mucho el haber aceptado esta invitación y pues bueno, le cedo la palabra y puede usted empezar a compartir su presentación y pues muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Diana y todos los invitados? Gracias a Diana y Andrea por la invitación. Gracias por todo el apoyo que le brindan a Rapid Diagnostic y la alianza que tenemos actualmente. Para mí es un gusto compartir con ustedes y traerles un poco más de lo que es la automatización en el laboratorio clínico. Más que es una charla, un webinar, es un sistema intuitivo en el cual yo soy copartícipe de la alianza con Dismalac y adicional a eso brindamos apoyos de especialización a todos los laboratorios clínicos que desean migrar de una etapa semi-manual o manual a una etapa automatizada. El por qué, las ventajas, cómo lo puedo hacer, qué consideraciones debo de tener, pero sobre todas las cosas, cuáles son las necesidades o requerimientos de acuerdo a la experiencia a través del tiempo necesarias para montar o adquirir o correlacionar un equipo dentro de un laboratorio. Si hablamos de automatización en laboratorio clínico, estamos hablando de netamente la parte o se refiere a los diferentes tipos de procesos que son realizados por equipos, con menor participación ya sea del ser humano y en un sistema analítico en los cuales el instrumento, su funcionamiento, los reactivos constituyen una unidad funcional. Son aquellos responsables de poder efectuar una correcta medición de los mesurandos ante el enfrentamiento de innumerables muestras o mesurandos que nos llegan a los laboratorios clínicos, bajo procedimientos establecidos a través de protocolos o procedimientos estándares de un laboratorio que aporten netamente en el diagnóstico médico. ¿A qué llevamos o a qué es lo que mencionamos en este momento? Llevamos a recomendar a que ese resultado del laboratorio clínico netamente sea oportuno y eficaz para el análisis del médico, doctor o especialista que le conlleva a determinar una patología o una normalidad.
Cuando hablamos de enfoque de la automatización, que es hacia donde vamos a ir progresando a través del tiempo, no es más que es un fenómeno en desarrollo, un aumento que se está dando en todas las etapas de los laboratorios clínicos, donde el uso de la computación, la incorporación de los autoanalizadores y otros elementos automáticos proporcionan una serie de ventajas que mejoran la eficiencia, la sostenibilidad, la rentabilidad del laboratorio y la productividad de un beneficio, el cual el beneficio es netamente un paciente. Es donde el profesional del laboratorio clínico permite que seamos reconocidos o un método adecuado en cual debe aplicarse un grado y etapas para poder intervenir en una serie de beneficios. Estos beneficios deben de hacerse de una forma planificada. Cuando yo voy a hacer una venta o una consultoría de venta, debo de planificar considerando varias cosas dentro de mi plataforma. Yo tengo que crear y verificar la necesidad del cliente, tengo que constatar costos, tengo que ver la capacitación del personal y las tecnologías disponibles de uso para el proceso. Es aquí donde yo hago la planificación de forma inmediata y aumentada, en lo cual yo necesariamente voy y establezco el requerimiento frente a la negociación con el cliente cuál es o qué es la marca o el equipo o la sostenibilidad o el costo-beneficio que yo requiero tomar frente al enfoque de la automatización. Aquí yo les presento algo de lo que representa algo muy pequeño de la marca de nosotros y que es un analizador. Yo tengo que tener claro que los analizadores cumplen una función esquemática y precisa, que es una máquina de cualquier diseño que permite medir diferentes tipos de sustancias químicas o reacciones o un sinnúmero de circunstancias o muestras biológicas con una asistencia humana muy mínima, donde estas mediciones se hacen en los diferentes tipos de flujo, ya sea sangre, fluidos o diferentes tipos de muestras que permiten que se diagnostique una enfermedad, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, yo tengo que tener en claro qué es lo que voy a realizar dentro de un laboratorio. ¿Cuál es la necesidad de mi cliente? En la consultoría de ventas, ¿qué es lo que vamos a referir? Vamos a indagar, investigar desde la parte familiar, secuenciada a la parte profesional, secuenciada a la parte del tamizaje o las áreas que yo necesito cubrir de acuerdo a la normativa o especialidad del requerimiento del cliente como tal, ya sea una institución pública, sea una institución privada, ya sea una institución eh, reglamentaria o algún tipo de otro avance de disponibilidad de laboratorio clínico. Yo tengo que estar enfocado cuáles son las áreas de especialidad, de rendimiento o de mayor cobertura que yo tengo disponible de un laboratorio. Tengo que saber el flujo y la concatenación de sus protocolos estándares que tienen o desean tener establecidos, porque de ese flujo también depende la especificidad del instrumento a usar, va a depender la capacidad de proceso y va a depender también el rendimiento monetario con el cual yo voy a ir trabajando y si es factible o no la ganancia que yo pueda entablar en mi parte económica para automatizar todo lo que es el laboratorio clínico. Recordemos que hay nuevas normativas a nivel de estadio público para el régimen de nuestro país, las cuales las normativas han cambiado estructura física, ambientación, implementación de rampas, todo lo que es donde el área ya vuelve un poco más compleja y esa área pide una serie de medidas exactas, tanto para personal normal como para personas de discapacidad reducida o especial. Entonces, todas esas normativas yo tengo que tener claro, porque dependiendo a eso, tengo que ver si el espacio físico es aquel que me permite colocar algún tipo de equipo específico o no dentro del área de laboratorio porque a veces la capacidad o el tamaño del instrumento es mucho más grande que el área y todas las facultades de la humedad, el calor, la situación del área, la conectividad, la fuente de luz, va a interferir si yo no tengo una conexión a tierra directa, yo no tengo una conexión a tierra buena y las áreas tampoco permiten el acceso o el flujo directo de todos los que van a estar circulando. Ya pueden ser especialistas, directores de laboratorio, personal que trabaja o labora allí como analista entonces no le va a permitir el desempeño ni el traslado de los mismos.
¿Y qué ocasiona esto? Pues ocasiona obstrucción y van a tener que implementar mayor requerimientos. Por eso, antes de automatizar el área, también tengo que tener en consideración las áreas de especialidad con las que voy a trabajar, las que quiero implementar, las cuales yo también puedo llevar un enfoque más avanzado de una certificación, un despliegue de ideas, o que yo pueda cuantificar, o que sean las áreas de mayor potencia, rendimiento o producción que me permitan agilitar el proceso y me ayuden a enfocarme para utilizar ese tiempo que no he podido lograrlo en la automatización o lo voy a lograr, lo ocupo para otras cosas que me ayuden a mejorar el proceso de calidad o la gestión de calidad de mi laboratorio. Dentro de las áreas que tenemos disponibles normalmente en los laboratorios de mediana, alta complejidad y baja complejidad son las siguientes: química clínica, hematología y hemostasia, inmunodiagnóstico o tamizaje o fraccionamiento de extracción para banco de sangre si fuera necesario para complejidad 2 y 3, el área de uranálisis, coprología, microbiología, biología molecular, el área de especialidad o pruebas de resistencia, y también tenemos el área de control de calidad que esquematiza la secuencia y une todas las áreas y es la que permite evidenciar el desempeño analítico concatenado o engranado de todas las áreas. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es mi área de potencialización en mi laboratorio. Por ejemplo, si vemos que el área recurrente de potencialización es hematología y química, donde me entra mayor ganancia y yo puedo tener mayor beneficio, pues voy migrando las áreas de mayor importancia y de acuerdo al volumen de muestra que yo vaya a tener día por medio. Entonces, en realidad, los objetivos de la automatización, ¿cuáles son? Son muy claros en realidad. Ayuda a que yo tenga ventajas en tiempo, en producción y en costo-beneficio. En el caso de lugares pequeños y privados, me ayuda a ahorrar tiempo, dinero y ofrecer un servicio de calidad, resultados óptimos, donde yo pueda compararme con otros laboratorios, donde mis mesurandos o mis test en realidad sean competitivos, no solamente en el costo, sino en la calidad y satisfacción que yo le entrego a mi cliente o servidor final. Entonces, ¿cuál es el objetivo o a qué yo me tengo que centrar o enfocarme en una automatización? A mejorar mi productividad de laboratorio. Yo debo de verificar que la reducción de costos mejore mi calidad, ¿ok? Que también mejore las condiciones de mi personal, que no esté sufriendo, dependiendo, esforzándose mayor cantidad de tiempo y yo tenga que invertir mayor dinero en que el profesional de salud se quede mayor tiempo, horas de trabajo dentro de un laboratorio cuando puedo suprimir esto y puedo generar una mejor ganancia trayendo más pacientes hacia mí por el tiempo de entrega. Actualmente en Ecuador estamos llevando un tiempo de entrega en la mayor parte de los laboratorios principales menor a 2 horas de las pruebas de rutina o de emergencia. Entonces, ¿cómo yo puedo ofertar y puedo ser competitivo si mi tiempo de entrega es mayor a 4, 6 horas, 8, 24, 48, 72 horas? Entonces, eso me reduce la cantidad de clientes que vengan a disponer de mi servicio de calidad. Entonces, no estoy siendo competitivo. ¿Qué es lo que me ayuda? A también este objetivo, que me ayuda a la automatización, a realizar otras operaciones imposibles, llevar un mejor tiempo o una mejor facultad en el control de calidad, lo que me llevaba engorrosamente el tiempo manualmente, mejorar la disponibilidad de mis productos, mejorar el rendimiento de ellos, la cantidad en el momento preciso, ya no hay desgaste, ya no hay derrame. Entonces yo llevo el control de todos mis productos de una forma concatenada y tengo viable el producto a la mano y sé cuánto en realidad voy a consumir y tendría y podría testear el valor y no estoy consumiéndome o minimizando la cantidad de réplica, que es lo que hacemos en el semi automatizado con las técnicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos mitad de técnica, técnica completa, pero igual estamos hablando de una media o técnica completa alrededor de 500 microlitros, 1 ml completo, cuando un equipo automatizado me está dispensando 200, 100, 200, máximo 350 microlitros dentro de un instrumento. Entonces, tengo mayor rendimiento del producto para el énfasis de la medición. ¿Me ayuda, qué más? A simplificar la forma operaria. No tengo riesgos grandes, no tengo demasiada manipulación en el proceso. Recordemos que la parte operativa tenemos una facultad de tener un error preanalítico entre el 65 hasta el 85% de errores técnicos.
en la preparación, dispensación, análisis clínicos como tal. Y es allí donde vamos a omitir estas partes o fraccionamientos que pueden ocasionar error en el resultado final y que puede alejar la cercanía o la disponibilidad o la ventaja de que me vengan más pacientes. Recuerde que un cliente satisfecho son 10 más que me van a producir, pero un cliente insatisfecho son 20 más que no pueden volver ni a mi casa matriz, ni a mi laboratorio, ni a ninguna otra gestión. Entonces tenemos que indagar este tema de la producción y necesariamente a dónde nos conlleva la automatización, a ser mejores como laboratorio clínico, a tener una ventaja de participar también de ese gran grupo competitivo en el cual yo puedo dar un mejor servicio, una mejor atención y sobre todo un resultado que se concatene o se equipare a la parte clínica y no tendría más que un médico específicamente satisfecho con mi trabajo, porque no solamente estamos hablando de que mi cliente es el externo y el interno, entre la parte interna del laboratorio, el que viene afuera. Afuera también tenemos diferentes tipos de clientes, pues tenemos convenios empresariales, tenemos médicos que envían a anexar exámenes al laboratorio, tenemos otro tipo de clientes que son los cooperativos, en verdad que son externos, los recomendados, o sea, tenemos varios clientes y dependiendo la cartera de servicio y dependiendo la atención que yo le brinde al cliente, pues es la parte de seguridad que yo voy a tener netamente para mi laboratorio. En realidad, el servicio es lo que permite que el cliente se quede con una institución o un laboratorio. ¿Qué es lo que yo me debo de fijar cuando yo adquiera un equipo? ¿Qué es lo que yo debo de tener en consideración cuando yo adquiero un equipo automatizado? Yo tengo que verificar que el producto de desempeño sea de una alta especificidad, sensibilidad, que tenga un buen desempeño en la exactitud, que sus indicativos sean dentro de la casa matriz o dentro del comparativo internacional en precisión, que tenga capacidad de poder adquirir o poder procesar muestras de pequeño volumen o micromuestras, que son la mayor cantidad de demanda, porque también tenemos una porción grande y significativa de bebés o niños o lactantes que también forma parte de una población y yo no puedo dejar afuera a esa población porque necesito tomar muestras y necesito recopilar una pequeña cantidad de muestras porque como sabemos, esta pequeña porción o esta gran porción de nuestra población no se le puede tomar mucho el volumen en el momento de la toma de muestra. Entonces tengo que verificar que no solamente tenga la capacidad del instrumento de desplayarse en las micromuestras, sino también que tenga un alto rendimiento analítico, que los reactivos, controles, calibradores, consumibles, soluciones de limpieza sean de alto rendimiento, que me faciliten el proceso y eso le llamamos confiabilidad y facilidad en una operación analítica. Además de que sea muy versátil, muy útil, muy fácil el manejo y específicamente en nuestro mercado nacional tenemos una serie de circunstancias que tienen que ver con la eficiencia de costos, netamente precios. Entonces yo tengo que fijarme no solamente en la calidad, sino también en el precio del producto. Que las dos cosas vayan de la mano para que usted pueda migrarse de una semiautomatización o una función manual a una automatización. Para esta automatización yo también tengo que tener en cuenta varias cosas. Los procesos que yo lleve o realice en mi laboratorio clínico. Entonces, recordando que como yo les mencionaba, llegamos hasta errores presenciados hasta el 85%. Estamos en una normativa de 81 en errores preanalíticos, en todos los errores de laboratorio. Yo puedo corregir e invertir mayor cantidad de tiempo en mi fase preanalítica, en establecer procedimientos operativos, en identificar cuál es la fuente de error que yo tengo dentro de un laboratorio y puedo tener un mejor condicionamiento, un mejor énfasis en la rotulación, en la identificación de pacientes, en elaborar procesos identificativos de las fallas o lesiones que tenga un laboratorio que una muestra fácilmente se podría perder o se podría rotular de una manera inadecuada. ¿Ok? Fijarme en los procesos de recolección de muestras, el transporte adecuado de las mismas, los cuales me van a llevar reiteradamente
a un mesurando medido correcto. ¿Qué es lo que quiero llegar a decir con esto? Que yo tenga la certeza que los protocolos se rijan desde la fase inicial hasta la fase final. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenga la oportunidad de saber que si Juan Pérez está rotulado como Juan Pérez, salga el resultado de Juan Pérez y que los mesurando, glucosa, urea, creatinina, cualquiera de ellos que yo esté midiendo dentro de una máquina, pueda ser comparativo al final y que no haya errores preanalíticos que concatenen el rechazo de una muestra o que eliminen la calidad del servicio de un laboratorio. Que esto puede pasar si yo no logro migrar a una automatización porque regularmente seguiré tomando notas manuales, resultados manuales, eso es la parte posanalítica, o estoy tomando la entrada de datos manualmente y mi letra no puede ser la misma letra de otra persona. Lo que para mí es cierto, para otro puede ser erróneo o viceversa. Entonces, comenzar a elaborar protocolos de adecuación, transporte, clasificación, rotulación, especificaciones de datos demográficos del paciente que me van a conllevar a que yo instalarlo a la fase, que es la siguiente fase analítica, yo no tenga errores en la toma de muestra ni en el análisis. Que me puede ocasionar la parte manual, porque me puedo confundir entre datos de paciente, entre tubos de análisis y entre pruebas de medición creyendo que es el mismo paciente, porque muchos de los procesos son tan engorrosos que no me permiten revisar si es que la secuencia la llevo o cualquier error, despiste o situación me puede llevar a una mal identificación en el resultado y que no me favorece en el diagnóstico. Entonces, yo tengo que invertir mayor tiempo en lo que realmente requiere un laboratorio, en los procesos pre y posanalíticos, el inicio y el fin de la cadena, porque con la automatización yo aseguro la parte analítica. Entonces, ahí vamos en la parte analítica que incluye todo lo que es referente a especificaciones, normativas de calidad, establecimientos o resoluciones de datos para lo que tiene que ver para cada área de laboratorio con sus respectivos equipos diseñados para los mesurandos que ustedes tienen la necesidad o el requerimiento de instalar en la máquina, ya sea para el área de hematología, hemostasia, coagulación, inmunología, pruebas especiales, uranálisis, coprología, para todas las áreas, ¿ok? En esta área aproximadamente estamos con errores del 11% en la automatización, mucho más bajos que cualquier otra área, en realidad. Y aquí puede ser netamente por exclusión de usuario, ¿ok? O definitivamente por una eficiencia inadecuada de la utilización o el área donde se está distribuyendo o instalando el instrumento. En esta parte analítica que para nosotros el laboratorio clínico es la más importante porque es la de más relevancia, donde va a establecerse los datos reales que están sucediendo dentro de un ser humano, como es que estuviera dentro de un ser humano a través de un tubo, ¿ok? Que está instalado en varios instrumentos que me determinan la cuantificación o el análisis de una prueba real que al médico le va a servir de screening, de descarte, de confirmación o definitivamente una patología severa, crónica o aguda. Entonces yo debo identificar que la parte analítica es la parte fundamental que tiene el laboratorio clínico y que es de aporte a los médicos y que son ellos los que soportan y ayudan a que nuestra sociedad se mantenga, ¿ok? En una equilibrada situación de salud o un desorden de salud, que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, desde allí depende, desde nosotros, desde la cuna del laboratorio, es gran importante la labor que hacemos frente a todas las demás áreas, porque no solamente somos simples laboratoristas, somos personas concatenadas en el diagnóstico clínico, que vamos de la mano con el médico y le ayudamos en el proceso o el análisis de los resultados. Y somos los dos una parte fundamental desde tras bastidores los laboratoristas y delante el médico que conlleva la patología del paciente, que van tomados de la mano para que ese paciente no tenga una patología severa o se pueda mantener el equilibrio en la salud o simplemente podamos colaborar o contribuir en una mejora en todo lo que es su salud o su parte individual. Entonces, tenemos que tener muy claro esta parte fundamental que nosotros como laboratoristas clínicos somos fundamentales en todas las fases
desde que se recibe un paciente hasta que el paciente sale con el resultado en su mano, que ha cubierto todas las expectativas y ha permitido que el desglose sea medible o sea real o sea de la parte descartativa o la parte de descarte para una patología clínica o una normalidad. La siguiente fase del laboratorio es la parte posanalítica, donde ya se emiten los resultados, pues hay la transcripción de datos, que es otro de los grandes errores que tenemos. Si estamos todavía en la parte manual o semiautomatizada, muy probablemente no tenemos un lince de conexión y no estamos a futuro de la automatización. ¿Qué es lo que pasa? Los resultados que arrojan mis manos al anotar, si es semiautomatizado o manual, ¿qué es lo que conlleva esto? Que la transcripción de los datos pueden ser erróneos y puedo tener una glucosa de 80 o una normalidad, pero como la letra no es legible, yo puedo cambiar el valor de esa glucosa y pensando que ese paciente no tiene 80, sino que tiene 90, 100, 120, incluso a veces las personas no están facultativamente preparadas o no tienen la facultad de observación adecuada. ¿Y qué es lo que hacen? Cambian los números y en realidad una normalidad podemos cambiar a una patología y le podemos aumentar un 9, le podemos aumentar un 1, le podemos aumentar un 3 y no puede ser una glucosa de 90, puede ser 190, 290, 390. ¿Y cómo yo puedo tener la factibilidad de eso? Tengo que volver a repetir el procedimiento y tengo que volver hacia atrás en la parte del análisis. Entonces la transcripción es muy importante. ¿Y qué nos ayuda a la automatización? Pues a través de la lectura de los equipos automatizados, a través de la lectura interna de los códigos de barra, a través de una buena estandarización de códigos demográficos del paciente, que me rotula la fecha, la hora, el día que el paciente llegó con su muestra al laboratorio, me va a permitir que ese resultado sea transmitido directamente a un sistema de conexión que me va a representar o me va a fijar los resultados en un laboratorio y yo voy a poder hacer la entrega correcta al paciente, correcto, y la interpretación correcta, en el cual el médico, que es uno de nuestros clientes, pues automáticamente quedará satisfecho por el servicio. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta que son importantes para el desarrollo o el despliegue del área de laboratorio. Yo debo de conocer, si yo quiero migrar, yo debo de conocer mi necesidad, debo de conocer el laboratorio, debo de conocer mis clientes externos y mucho más el cliente interno, que es el que va a realizar el análisis o en la parte analítica dentro de mi laboratorio clínico. Entonces, yo tengo que tener muy clara estas circunstancias en las cuales debo de entrar en reconocimiento de que todas estas tres áreas deben tener un proceso de sistema de gestión de calidad y que la única forma de mantenerlo es a través de la automatización. Listo, parte importante dentro de la automatización. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Le hice una línea a través del tiempo de mis instrumentos, los que mayormente yo utilizo y cómo yo hago un descarte en una planificación, una venta absoluta. Cuando yo automatizo, ¿qué es lo que yo debo conseguir? Yo debo en la consultoría de ventas sentarme con mi cliente, ya sea laboratorista, director técnico, parte contable, todos los que involucren y los que yo tenga la necesidad de entender cuál es la proximidad de los cambios en el laboratorio cuando yo debo automatizar. Si yo veo que como laboratorio tengo una capacidad entre 0 a 25 pacientes, ¿qué es lo que está pasando? Quiere decir que yo puedo tener 25 pacientes. Estos pacientes se pueden replicar y pueden tener cada paciente una prueba o como puede tener 10 pruebas. Entonces yo no me estoy convirtiendo en solamente 25 pacientes, sino la cantidad de test que yo tengo que ir controlando o realizando en la función química. Si yo estaría haciendo todo manual, necesitaría de tubos, de puntas, de pipetas volumétricas, netamente que estén calibradas y con una debida medición. Y me tiene que conllevar a coger tubo a tubo todos los procesos y eso me puede llevar error de análisis en el intercambio de muestras o mesurandos. Entonces yo tengo que tener claro cuándo voy a hacer una
automatización y cuándo es una semiautomatización y cómo migrar. Lo más recomendable es que si tengo de 0 a 25 pacientes, que es un laboratorio semiautomatizado, que es un laboratorio pequeño de baja complejidad, ¿qué es lo que yo voy a tener? Equipos sumamente pequeños y actualizados, con una normativa actualizada. En el caso de hematología, podríamos hacer ya 5 diferenciales. En el caso de química, pues un efecto fotómetro me ayudaría muchísimo a la medición, pero esto me va a desgastar a mí como laboratorista. Estar sentado más de 4, 5, 6 horas midiendo 25 pacientes con diferentes tests. Entonces, yo voy a invertir mayor tiempo, cansancio en la parte operativa. Voy a tener que, además de eso, anotar en mi planilla todos los resultados y aún así seguir con la confirmación de resultados. Por eso yo quiero invitarlos a que demos ese gran salto a la automatización, de migrar de acuerdo al requerimiento del cliente o del operador o del laboratorio como tal. Cuando yo migro a una verdadera automatización, estoy tomando en consideración la necesidad de mi parte geográfica, la parte operativa, que puedo invertirla en ganar más pacientes o más clientes a mi laboratorio y puedo ir migrando. Desde 25 a 60 pacientes, yo tengo que tener claro que mi capacidad humana no me va a dar para estar sentado mucho tiempo realizando los diferentes tipos de análisis, y que yo tengo que buscar una herramienta, un instrumento que me ayude a facultar, porque mis brazos se van a cansar, mi postura va a tener a comenzar a dar daños o lesiones secuenciadas. Entonces yo ya tengo que invertir y verificar que mi laboratorio necesita un crecimiento, necesita una máquina, porque estamos hablando de 25 a 60 pacientes por día, donde no solamente va a ser química con 2, 3, 5 test, sino que también va a ser también inmunología, también va a ser la hematología. Entonces yo necesito, que son las áreas más grandes que tiene un laboratorio y de mayor demanda para la necesidad de los clientes. Entonces, yo tengo que fijarme en esa automatización, tengo que migrar y decirle, ok, tengo la necesidad de crecimiento porque ya no doy para un proceso manual y también me está quitando tiempo, estoy gastando material y estoy desperdiciando mucho más reactivos de lo que yo puedo ahorrar en una automatización. Entonces, ahí yo permito establecer un bloque de crecimiento. Ok, comienzo a tener 25, 30, 40 pacientes. Es hora y es tiempo de crecer con los diferentes tipos de instrumentos que tenemos a la carta y disponible para el uso. Yo necesito crecer, ampliar mi portafolio y ser mucho más eficiente, porque normalmente no vamos a entregar a tiempo. Hacemos el bloque en la semi-automatización, en la parte manual, hacemos el bloque de detección. Entonces, primero tengo que terminar las glucosas, luego las creatininas, luego el HDL, luego el colesterol, y así yo me llevo demasiado tiempo y puedo cometer el error de no dispensar la cantidad correcta que normalmente pasa en la parte analítica. Cuando yo me doy cuenta que ese salto va mucho más allá y mi laboratorio ha crecido, se ha potencializado, yo veo que ya mis clientes han tomado mi nombre, ya saben la efectividad de mi servicio con la automatización, ya conoce que tengo procedimientos de gestión de calidad, que doy un mejor servicio, es tiempo de seguir creciendo más allá de lo normal. Cuando ya tengo 60 o más pacientes con diferentes tipos de índoles en todas las áreas, ya es tiempo de buscar una verdadera automatización. Una automatización de banda, una automatización de procedimientos, una automatización de mayor capacidad de resolución de equipos, de mayor contenedor o de mayor capacidad de análisis de muestras, donde yo pueda acoplar mi portafolio que se haga mucho más grande en un laboratorio. Entonces, donde mi servicio como laboratorio ya no solamente brinda las mismas 5 o 6 pruebas de rutina, sino que también ya comienza a incrementar las áreas de especialidad, de discernimiento, de screening, de facultad, para que mi portafolio ya no me vean como un laboratorio pequeño, sino como un laboratorio de especialidad recurrente que se puede poner a la par con cualquier otro laboratorio y que también me va a garantizar que el servicio va a ser igual o mejor que los demás. Entonces, yo tengo que ir hacia ese rumbo de proyección, hacia el rumbo de crecimiento, donde entre mayor satisfacción, mayor costo, mayor beneficio voy a tener y menos rentabilidad en los costos. Porque tengo a mayor producción,
muy probablemente tengamos valores mucho más bajos del costo de la prueba porque el rendimiento ha aumentado. Entonces, eso quiere decir que tengo mayor beneficio con mi distribuidor, mayor beneficio con mi proveedor para laboratorio de insumos y consumibles, y esto me va a permitir impactar de forma directa a mis ganancias, directamente a las ganancias del laboratorio. Entonces, tenemos que tener observaciones muy importantes en un laboratorio clínico. Todo esto va a depender de su asesor comercial que lo atienda, que en este caso es Dismalac o nuestro distribuidor ligado a la alianza con Rapidiagnostic. ¿Cuáles son los requerimientos que nosotros como asesores comerciales, venta, postventa, servidores para ustedes, qué es lo que tenemos que tener? Nosotros tenemos que tener el conocimiento vasto del mercado que yo tengo disponible para su uso. Tenemos que tener el conocimiento vasto de todas las especificaciones clínicas y todas las especificaciones del laboratorio, los requerimientos y necesidades que tengo habilitado dentro de mi cartilla. Tengo que conocer el mercado y la necesidad de mediana, baja y alta complejidad en los laboratorios, porque no es igual la complejidad. ¿Ok? Tengo que ver la necesidad de mi cliente. Yo no puedo ir a ofertar al cliente algo que no, que él ya tiene. Yo tengo que comenzar a ofertar algo que el cliente no tiene y que necesariamente requiere porque necesita satisfacer la necesidad o el cumplimiento de un médico o un cliente externo que se le está solicitando. En base a esto, yo necesito tener un análisis financiero. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuál va a ser mi beneficio en los dos en el caso del privado? En el caso del público, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuánto tiempo yo voy a tener a mi paciente en una cama que sencillamente me puede costar 100, 200 hasta $300 la inversión durante todos estos días que pueden ser a diario en vez de yo liberar esa cama y poder traer un nuevo paciente o cliente dentro de un hospital que me va a generar mayor rendimiento? Yo puedo liberar a este tipo de personas entre tiempos y mis ganancias van a aumentar y mi servicio a la comunidad va a impactar de mejor forma. Pero también yo tengo que conocer otra cosa fundamental, la competencia habilitante. ¿Contra quién estoy compitiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Frente a quién me estoy enfrentando? ¿Cuál es mi competencia real? ¿Qué es lo que hace mi competencia que no hago yo? ¿Cuál es el énfasis de por qué buscan otro laboratorio y no buscan el mío? Entonces tengo que fragmentar y buscar herramientas que me permitan que mi marketing, competencia, distribución y sociabilización aumente para el mismo sector y desplazarme hacia otros lugares. Y finalmente, pues tenemos el cierre de negocio o el contrato o el habilitante en el cual el proveedor o el asesor comercial de la marca conoce todos estos requerimientos de ustedes y les lleva de la mano a conseguir la victoria, que es la satisfacción del cliente. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de mercados como tal y tener este tipo de observaciones. Yo tengo como ventaja o se demuestran las ventajas habilitantes actualmente. ¿Cuáles son las ventajas de la automatización como tal? Eliminan las tareas repetitivas y monótonas que pueden producir la falta de atención o errores de análisis. Aumenta la rapidez y precisión de muchos métodos que han sido estudiados. Disminuye el tamaño de los reactivos utilizados, que los habíamos mencionado anteriormente en el no desgaste de los mismos. Ayuda a manejar de forma estándar el uso adecuado de las muestras en un procedimiento establecido, independientemente si está un operador, si viene uno nuevo o si falta uno de ellos y se tiene que reemplazar el operador. Entonces, aquí se establece procedimientos de la misma forma. No es que yo estoy basado a que una técnica hizo de una forma el procedimiento de la glucosa y la otra técnica sabe hacer el procedimiento de otra forma. Se estandariza a través de la automatización y el protocolo que se va a realizar de la máquina tiene la misma línea para todos los pacientes que ingresan dentro del instrumento. Y sobre todo ayuda a tener una mayor eficiencia y permite procesar muestras dependiendo la capacidad del instrumento de bajo, mediano y alto rendimiento en las pruebas. Entonces, estas son las ventajas necesariamente de una automatización. Hay que tener en cuenta y tener base importante en los procesos, tanto sean privados como públicos, a dónde yo voy a impactar y cuáles son los requerimientos de ustedes como tal. En el caso de los privados,
hay que ver la necesidad del cliente y me fijo mucho en la parte, porque yo no puedo impactar si yo no conozco verdaderamente a mi cliente y yo no sé cuál es la capacidad de desarrollo en el área en el cual va a funcionar un laboratorio. Tengo que tener en cuenta que las ventajas, los beneficios, los portafolios, equipos y los productos siempre van a ir en pro mejora. Siempre van a haber nuevos marcadores, mesurandos, reactivos, pruebas que me van a ampliar mi mercado de expansión para un buen rendimiento dentro de una área geográfica. Principalmente los costos y la venta de tal como productos. En esta base, en los privados, tenemos varios manejos. El que más se desarrolla actualmente es la venta de los productos consumibles reactivos por separado o por determinaciones. Ustedes definen cuántas que requieren de reactivo versus las determinaciones que van a realizar o proyectan realizar en el laboratorio o en base a estadísticas fijas. Esto lo manejamos directamente en los privados. Se maneja de una forma diferente a los públicos porque los públicos siempre requieren de un pliego o un portal público o un mecanismo de contratación específica, los cuales rigen a través de una plataforma, especificaciones técnicas en tiempo, implementos, capacidades, velocidad de los instrumentos que ellos indican su requerimiento a través de un portal público. Ellos se manejan de dos formas, un costo por determinación o un costo de prueba efectiva. Estos costos, ya sea por determinación, incluyen el uso de calibradores, controles, consumibles y a veces hasta programas de calidad absolutos para la participación dentro de los procesos. Pero también tenemos otro tipo de manejo que se está realizando actualmente, que es la prueba o por prueba efectiva, que eso incluye también lo anteriormente mencionado, pero no importa la cantidad de porcentaje errado del laboratorio, le tiene que rendir la cantidad de terminaciones del proceso. Lo erróneo aquí y lo que muchas de las cosas están pasando es que esos procesos, si bajan la producción, por ejemplo, si le dicen que van a hacer 50 glucosas diarias y de repente hacen 40, bajan la producción en el laboratorio y ¿qué pasa? Hay mayor demanda de utilización de consumibles, de calibradores, de controles, de consumibles anexos y eso genera un desorden, un desequilibrio en la medición. Entonces, normalmente las pruebas efectivas están jugando un papel o un desempeño un poco engorroso en la situación porque es cómo está pagando en la parte del Estado. No importa cuánto de reactivo o cosas puedan gastar en el laboratorio, me tiene que reportar, o cuántas repeticiones haga un laboratorio, me tiene que reportar o el paciente el resultado. Sea que para ese paciente haya utilizado 6 pruebas o haya utilizado 10, yo te pago por una sola prueba efectiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia. Y adicional, también trabajamos en la parte factor pública y es evidencia la capacidad y la garantía a través del servicio en el soporte técnico. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que tanto público como privado, la base fundamental es la calidez, la atención y el servicio que brindamos los proveedores y sobre todo el conocimiento de apoyo para todos aquellos laboratorios que requieren una mejor estrategia de servicio. Entonces, si ustedes me permiten, les voy a mostrar en realidad mi pantalla como Rapidiagnostic y vuelvo a repetir, gracias Diana por la invitación. Estamos ubicados a nivel nacional en todas las una empresa sólida a través ya de más de 17 años como la marca DRD, anteriormente con otra marca, y ya estamos posicionados en la mayor parte de los países, como Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, El Salvador y Guatemala. ¿Ok? Y adicional a eso les puedo presentar las marcas de los cuales estamos trabajando actualmente para que ustedes puedan visualizar el amplio portafolio que tenemos y sobre todo con el apoyo de Lab Quality y Dismalac por todo lo que estamos haciendo ligados al servicio y estamos certificados con las normas ISO reglamentadas, ya las normativas establecidas para un mejor servicio para ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Diana, si tenemos alguna pregunta, me ayudaría, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, de verdad, súper interesante. Yo no lo hubiera podido
hacer mejor y creo que encontramos a la persona indicada. Le agradezco muchísimo de verdad, Vanessa. Eh, Ahora sí, sí tenemos preguntas, claro que sí. Nos dice Priscila, buenas tardes con todos. ¿Me puede indicar desde qué número de muestras en química sanguínea se puede pasar a la automatización y en hormonas para que sea rentable? Y bueno, ya vimos, pero pues, repite. Listo, perfecto. ¿Qué cantidad de pruebas yo puedo pasarme a una automatización? En la parte de clínica, química clínica, lo más optativo que yo tenga máximo o aproximadamente, como yo le decía, a partir de 25 pacientes, que estamos hablando de más o menos unas 60, 80 muestras por día que yo ya tengo que ir migrando. Ya cuando yo detecte 60 muestras o 60 test en mi vial, yo digo ya no, pasa test o pruebas, pasa la automatización, porque yo estoy hablando de que ya estoy hablando de varios test en uso. Entonces, preferible 25 pacientes o yo lo muevo un poco más al cronograma habilitante de test, yo diría 60 test, yo ya migro. Yo ya no puedo hacer semiautomatizado ni manual porque ya hay un problema allí. Puede haber errores analíticos. Y en la parte de inmunología, la misma base. Tenemos aproximadamente 25 a 60 pacientes de migración cuando un paciente ya me doy cuenta que no solamente viene con un analito, sino que viene con más de 3, 4 analitos y estamos hablando que ya sería un paciente de 4 por 25, ya mi capacidad de inmunología ya no puede realizar. Entonces, algunos clientes hacen por inmunocromatografía y obviamente lo hacen de forma cualitativa o cuantitativa, y allí es el inconveniente, que va a comenzar a tener mayor cantidad de usos de cassette, entonces yo puedo tener errores analíticos en ese sentido. Entonces tengo que estar migrando, obteniendo, moviendo, secuenciando cada vial o cassette inmunocromatográfico y allí puedo también obtener errores. Tratemos de migrar a los 25 pacientes, independientemente si tiene uno, dos, tres analitos. Perfecto. Aquí nos dice, buenas tardes. Usted menciona que en la parte pública cobran solo por prueba efectiva y en los privados cobran por calibradores y controles repeticiones. Repeticiones debe de ser. ¿Ok? Listo. No, en la parte, como lo veía en el cuadrito, en la parte de venta o la parte privada que le llamamos, tienen la facultad de comprar netamente absolutamente todo. Lo pueden comprar por determinación, ya eso tienen que hablarlo con su proveedor. Lo pueden comprar por separado todo, como lo pueden comprar por prueba completa, que incluye todo este tipo de consumibles, reactivos, controles y calibradores. La diferencia es en la parte pública que ellos pagan una prueba efectiva que también incluye el resto, pero no se sabe cuántas repeticiones va a hacer, porque al final el Estado solamente le va a pagar un análisis de muestra, un solo resultado, sea que haya invertido una prueba o sea que haya invertido 10, 12 test para el mismo resultado. Perfecto. También nos dicen, eh, nos dicen, y si queremos, bueno, si estamos empezando un laboratorio y queremos colocar, ¿cómo dice? Y si queremos recién empezar a colocar un laboratorio, abrir un laboratorio, ¿no es idóneo comenzar ya con equipos automatizados? Ok, tenemos dos optativas. Aquí también tengo que trabajar con el distribuidor porque netamente cuál es su capacidad económica o financiera, porque más bien nosotros nos ligamos a su necesidad. Para mí lo ideal es que usted diga, ok, la automatización desde el inicio, pero yo no sé el costo y también la rentabilidad, la parte geográfica, el estudio que se haya levantado en esa zona frente a lo que yo quiero invertir. Yo como proveedor le diría sí a la automatización, pero también tenemos otras opciones en cartera. Por mí, a la automatización directo y hay equipos totalmente pequeños, asequibles, que podemos hacer pruebas de rutina y podemos a partir de allí ir haciendo la migración poco a poco. Lo idóneo para ustedes, que también está en nuestra cartera, el otro bloque, ¿no? El de semiautomatizado. ¿Ok? También está en nuestra cartera, que también es viable. Ya depende mucho de el tema de inversión que ustedes quieran hacer como laboratorio. Todo esto, como yo les decía, no solamente es la necesidad del cliente,
sino también es la inversión y la disponibilidad del área. Van las tres cosas concatenadas, porque yo puedo tener un área muy pequeña y no puedo colocar un equipo automatizado muy grande, porque también tengo que abarcarme la infraestructura. Entonces, tengo que tal vez dañar la infraestructura, la parte física, para colocar también la automatización y es doble inversión. Entonces, necesariamente tendríamos que evaluar cliente por cliente de acuerdo a su necesidad. Ok, perfecto. Entonces, fíjense ustedes también todo esto que hemos estado hablando y que hemos hablado también incluso en el permiso de funcionamiento, como no es posible que nosotros nada más porque tenemos un local, ya, vamos a abrir un laboratorio. Entonces, fíjate cómo tienen que tener una visión y el tamaño incluso hasta de las puertas. Si yo tengo un equipo automatizado porque voy a empezar y les da miedo y no sé si voy a tener clientes o lo que sea. No es lo mismo un espectrofotómetro que en mi mesón cabe a que después yo tenga más clientes y necesite pasar un equipo que pues es mucho más ancho y que no pase en mi puerta. Entonces, todo eso que ustedes tienen que ir viendo es importante. Y como también aquí ya vamos viendo que el laboratorio es un negocio y entonces para yo pasar a un equipo automatizado necesito clientes. Y eso quiere decir que yo tengo que hacer marketing para que la gente llegue, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que ir evolucionando y viéndonos ya como empresarios realmente o como pues persona que trabaja en una empresa y no nada más como yo digo, siempre nos enseñan como ratoncitos de laboratorio a hacer mezclas químicas y cosas, reacciones y ahí nos dejan en cuanto a la parte de negocios, ¿no? Entonces nos dice Gilbert, excelente la conferencia. Buenas tardes. Creo que también influyen los costos de los equipos y que se le hace un limitante al laboratorio tener este servicio, dado que las empresas tienen un costo de entrada y también un costo límite de tiempo. Y la versión de un equipo solo es un tiempo determinado. Luego la versión queda limitada a la siguiente versión. La empresa debería tomar en cuenta mi punto. Sí, claro, claro, ¿no? Por eso hay estas opciones también de comodato que yo recomiendo mucho a los laboratorios, obviamente los grandes, pero eso quería yo también preguntarle, Vanessa, si ustedes, o sea, ¿cómo es esta opción de comodato y cuáles son los laboratorios que podrían acceder a ella, ¿no? O sea, que tienen que ver, porque muchos no lo pueden, no pueden hacerlo. Listo, perfecto. Si no tenemos el requerimiento o el tema de la inversión, pero sí tenemos los clientes y los pacientes que podemos responder frente a esta normativa, hay otra opción, la opción del comodato, que es prestar la empresa o el distribuidor la máquina para el uso o el proceso bajo una estadística fija de rendimiento. Es decir, que va a ser una compra fija secuenciada durante varios meses que se va a evaluar la proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empresa, ya sea Dismalab o la parte que estamos afianzada de Rapid, le prestamos a ustedes un instrumento, pero eso debe ir un consumo mensual fijo de que si me dice que va a consumir 100 glucosas, sean 100 glucosas mensuales, que no haya variación entre esas mediciones y que el tema sea secuenciado. No puede haber variación un mes 50, otro mes 80, otro mes 20, porque entonces no estoy cumpliendo con un contrato de respetar un préstamo de un instrumento para su uso, porque ustedes mismos lo han mencionado. Se deteriora, sale de circulación, pierde la versión, entonces nosotros tampoco, como le decía Diana, esto es un negocio costo-beneficio, es un beneficio mutuo. Entonces, ustedes avanzan junto con nosotros, que luego si usted mantiene un buen servicio, una buena cartera, un buen desplazamiento, automáticamente se le cambian las versiones nuevas y eso se llama apoyo tecnológico secuenciado. Entonces podemos ir migrando cuando yo tengo o cuánto yo requiero para un apoyo tecnológico. Eso también depende de la versatilidad del cliente o depende de la producción o la mira o la ejecución. Yo les puedo mencionar que un comodato puede ir mayor a 100 muestras por día, dependiendo el instrumento. Pero también yo puedo llegar a la conclusión de un mecanismo de pago absoluto donde yo me comprometo como laboratorio a tener una serie secuenciada de análisis y respetar un pago absoluto. Entonces, son varias cosas que yo puedo ir midiendo. Entonces, también tenemos esa opción de comodato, pero siempre tenemos que tener mayor producción para sostener un equipo.
como lo mencionaban anteriormente. Yo sé que muchas marcas están en la parte comercial y los costos de los equipos sobrepasan muchos dólares, miles. Entonces, ustedes dirán, ok, pero yo no tengo oportunidad. Pues les puedo decir que la alianza que estamos teniendo y las marcas que estamos distribuyendo tienen valores asequibles para que ustedes, laboratorios pequeños o medianos, también puedan ser un laboratorio de alta rentabilidad. Muy bien, perfecto, que eso es lo que queremos, ¿no? Seguir en esta competencia y mantener nuestro negocio. Pues muchas gracias. Miren, nos dicen otra cosa. Buenas tardes, un gusto saludarles y gracias por la conferencia. Vanessa mencionó un porcentaje de error en la automatización. ¿En qué fase analítica se da este porcentaje de errores y con qué frecuencia? Y para manejar ese porcentaje de error, ¿qué pueden ustedes sugerir para minimizarlo? Gracias. El once Ok, por ciento. el porcentaje sí, alrededor aproximadamente del 11%. Estos son errores de screening o de discernimiento analítico como tal. ¿Cómo yo puedo obviar o eliminar o reducir este margen de error que puede existir en todas las casas comerciales, en todos los laboratorios? Ya es un error ya esquematizado y sectorizado, que es un error muy mínimo. ¿Cómo yo lo corrijo? A través del buen uso de los instrumentos, mantenimientos secuenciados, preventivos o correctivos de los mismos instrumentos, necesariamente un buen aplicativo de control de calidad y seguimiento para errores aleatorios o sistemáticos, que todo conlleva necesariamente al buen uso y mantenimiento del instrumento como tal. Perfecto. Y fíjense aquí también cómo nos hablaba también Vanessa al inicio de las temperaturas, ¿no? Si ustedes revisan que yo ahora en las asesorías digo, si han visto esto que un librito que les viene con los equipos, el manual, porque la mayoría de nosotros no lo abrimos y cuando empezamos la asesoría vienen y está hasta empaquetado todo precioso y entonces ahí viene incluso las temperaturas y la humedad en la que debe funcionar sus equipos y eso es muy importante. Entonces, cuando incluso estamos en esta parte y que ustedes ya van tomando realmente los toros por los cuernos y no nada más es como nos dicen a veces aquí pica botones, ¿no? Que se den cuenta también que el equipo no lo es todo, o sea, toda la parte preanalítica, como decía Vanessa, es importante y no todo es estadística, tienen que meter una serie de procesos y de mejoras en otras áreas para que todo solo, pues, funcione también, ¿no? Entonces, gracias, dice, excelente exposición. También influye el lugar donde se encuentre el laboratorio, sí, por supuesto. Es decir, geográficamente, sí, claro. Y lo mejor sería que hagan verificación de métodos, porque no es lo mismo que estén en Guayaquil, en Quito, en Cuenca o en el Oriente. O si no, díganos usted, Vanessa, ¿qué opina con respecto al Todo tema? influye, Diana, todo absolutamente influye desde la toma a tierra, la calidad de agua, la dureza del agua es mucho más fuerte en la sierra que en la costa, incluso en los cantones aledaños donde hay cruces o entrecruces de aguas o puentes residuales, o sea, la dureza del agua influye muchísimo. Entonces, como le decía Diana, no es solamente tomar el equipo y aplastar un botón, no. Nosotros como laboratoristas clínicos tenemos la capacidad, la ligereza y la audacia de mirar los procedimientos mucho más atrás. Necesita un buen ambiente, un buen tema de humedad, que no sea recirculante, la ubicación de los instrumentos, la luz que impacta, porque dependiendo del equipo, también impacta la direccionamiento de luz o el área o el lugar donde estoy. Incluso impacta hasta la altura, porque hay altura recomendada para cada instrumento, para cada instrumento. Entonces, todo eso impacta. Entonces, yo cuando vaya a pedir un instrumento, yo tengo que tener la cartilla que viene en el manual, como le decía Diana, o los ingenieros de campo tienen ya facilitado el performance de los equipos y les va a decir, necesito tal voltaje, tal temperatura ambiental, tanta capacidad, necesito el área de desplazamiento y movimiento para el equipo que sea tanto, porque a veces en los mantenimientos preventivos de los instrumentos necesita el operador o el técnico desplazarse hasta las partes posteriores, si no, no va a realizar un mantenimiento correcto de los equipos. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, no solamente es decir, coloco un laboratorio y ya, no, tengo que tener las especificaciones internacionales y sobre todo las nacionales establecidas para un levantamiento de un laboratorio.
Perfecto, perfecto. Y fíjense aquí, le voy a robar solo 2 minutitos más, Vanessa, y ya nos vamos. Fíjense aquí qué tan importante todo esto, lo que acaba de decir. Y si nosotros llevamos control interno de la calidad y empiezan a salirse ese control como loco, ustedes lo primero que hacen, bueno, quizá algunos ya no, calibran. Cuando no tiene nada que ver con el equipo y quizá su temperatura o la toma a tierra o todo esto, fíjense todo, qué importante es pasar el control interno, pero también identificar qué tipo de error y a qué se asocia ese error para poder saber si ellos, si por ejemplo llamar al proveedor y decir, oye, es que esto ya no funciona, ya hice esto, esto y el otro, y la calibración que es mi máximo ya no da más. Y entonces, ¿a dónde tendrían ellos que ir? ¿Ven? Bueno, vamos a hacer una última pregunta y ya que nos vamos, porque esto creo que ya lo contestamos, porque dice, ¿y qué pasa si si consumo más de 100 y el próximo mes solo 80? En el laboratorio no es fijo los 100 y es variable mes a mes. Yo creo que es esto del comodato, ¿no? Entonces, En el caso del comodato, pues recuerden que las matemáticas no son exactas por más que me las mencionen. No son exactas. Entonces hay una ligereza en la variación. Eso ya tendría que tratarlo con el distribuidor porque él también va a tomar en consideración los diferentes tipos de fluctuaciones numéricas que van a tener mes a mes y puede sacar un promedio anual, mensual o semestral para instalarle un instrumento. Entonces, sacamos un promedio entre, digamos que en 3 meses tienen una cierta producción, tanto en enero, tanto en febrero, tanto en marzo, y el distribuidor ve mucho más allá, o el proveedor del servicio ve mucho más allá y saca un promedio que ya sea que en enero haga más, febrero haga menos o marzo haga más, se complemente la estadística que usted le ha enviado. perfecto, perfecto. Y la última ya. Dice, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene un equipo automatizado? Por ejemplo, un contador hematológico con una media de pacientes 20 diarios. La vida útil de los instrumentos va entre 5 o 10 años, dependiendo de lo que indique fábrica. La mayor parte de los instrumentos tienen una vida útil mínima de 5 años, la mayoría. Perfecto. Pues bueno, le agradezco muchísimo, Vanessa, de verdad, un gusto y un placer escucharla y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí presentes y nos damos cuenta que tenemos muchísima necesidad realmente de conocer al proveedor y preguntarle muchas cosas, ¿no? Entonces, al proveedor que ustedes decidan y pues si ahora les cayó súper bien Vanessa, pues ya saben cómo nos ha estado dando toda esta, pues realmente brindándonos esta información independientemente de su marca, pero dándonos esta información para que nosotros vayamos mejorando. Y pues bueno, si le quieren preguntar a ella también, pues ya saben, les estaremos ahí poniendo o díganos cómo se contactan con usted. Si me preguntan a mí, pues yo les pasaré el número o díganos cómo pueden contactarse o con Dismalab o con ustedes para que les ayuden quizá en una asesoría y que les puedan apoyar si pasan o no pasan a un equipo automatizado o quizá cómo pueden mejorar, porque tienen que saber también que aunque ya tengan un equipo automatizado, esto me está pasando con mis laboratorios, y empezamos a medir el sigma y todo esto, y por más que le echamos ganas y ya hicimos mil y un cosas en los otros procesos, el sigma no mejora, y entonces lo que decimos es que tu equipo ya no da para más, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes y le agradezco muchísimo, de verdad, un gusto conocerla, aunque sea así. Ya nos veremos. Gracias a todos y pues el que tenga necesidad o quiera conocer o contactarse con Dismalab o con Rapid Diagnostics, pues manda mensajito y con gusto se los pasamos. Muy buenas tardes, cuídense mucho y les voy a pasar la grabación, va a estar en YouTube para todos ustedes y pues ya saben, cualquiera que necesite también el certificado, nos manda mensajito y con gusto le ayudamos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Diana. Hasta luego. Claro que sí. Para contactarme la tienen a Diana o a Dismalab. No se preocupen, estoy para servirles. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias.